Buenas noches, bienvenidos todos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, contar con ustedes y celebrar la vida intensamente a pesar de los grandes retos que estamos enfrentando en nuestro país, en nuestro mundo. Y a veces importante recordar la simplicidad de verdad de esos elementos que hacen nuestra vida importante y valiosa a pesar de las dificultades. Y bueno, mi nombre es Arlene Solovkin. Para quienes no me conocen, soy directora del Instituto de Bienestar Integral, presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y profesora del certificado en estudios de la felicidad. He trabajado con el doctor Tal Ben-Shahar durante muchos años y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos ustedes y darle la bienvenida a Tal. Tal, es un gran honor tenerte aquí con nosotros. Tal, para los que, bueno, muchos ya lo conocen, muchos de ustedes, pero Tal Ben-Shahar fue el profesor que impartió el curso más popular en la historia de la Universidad de Harvard. Es el creador de Happiness Studies Academy y Potential Life, organizaciones que de distintas maneras buscan propagar la felicidad en las organizaciones y entre los líderes. Y Tal es la cabeza y el corazón detrás del certificado en estudios de la felicidad, después de un brinco muy grande para poder crear la primera maestría en estudios de la felicidad, y después dio otro brinco todavía más grande, desafiando muchas creencias, muchas diferentes ideas acerca de qué es lo que se enseña en un doctorado, y abrió ni más ni menos que el primer doctorado en el mundo sobre felicidad, en el que participan también personas de todo el mundo. Es autor de muchos bestsellers y es un honor de verdad tenerlo aquí. Tal, qué gran honor tenerte aquí. Estaba compartiendo que eres la mente y el corazón detrás de todo el campo de estudios de la felicidad, incluida la maestría, el doctorado y el certificado. Y hoy vamos a ser capaces de poder preguntarte un poco, hacerte algunas preguntas sobre cómo piensas tú, cómo procesas la información, cómo ves la vida en estos días, cómo ves el mundo. De nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Arlene. Es un honor y de verdad es un gran placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Para los que están aquí que necesitan interpretación, si van al icono del globo terráqueo, pueden elegir la interpretación en español. Le agradezco mucho a Iván por hacer esta interpretación. Yo voy a estar hablando en inglés. Y si quieren escuchar español, elijan la opción de idioma español. Bien, Tal, me gustaría preguntarte, empezar pensando en tu interés en la felicidad. Me gustaría preguntarte, ¿hubo algún momento en tu vida cuando tu entendimiento de la felicidad fundamentalmente cambió? Sabes, durante mucho tiempo no estaba realmente preocupado con la felicidad en el sentido que la mayoría de la gente la entiende hoy en día, porque lo que más me interesaba era el éxito. Entonces, desde que me acuerdo, siempre he sido muy ambicioso, muy competitivo. También me gustaba esforzarme, trabajar arduamente, ya sea en el deporte, en la escuela. Y para mí, la buena vida significaba una vida exitosa. Y el éxito se definía tradicionalmente, es decir, que te fuera bien en la escuela, que te fuera bien en los deportes, luego que te fuera bien en el trabajo, y todo estaba enfocado hacia eso. Y luego en cierto punto
cuando era adolescente, me empecé a dar cuenta de que algo no estaba bien. En específico, era un sentido de incomodidad, el cual sentía en la mayor parte del tiempo. Y hoy sé que era el estrés, pero ciertamente lo sentía aquí en la garganta, no podía respirar bien o sentía una opresión en el estómago. Y me di cuenta de que estaba asociado con la imperfección, es decir, cada vez jugaba squash en aquel entonces, era la principal actividad que hacía. Cada vez que la práctica no salía como quería, sentía estrés. Cada vez que no me iba tan bien como quería que me fuera en un torneo, sentía estrés. Antes del torneo también lo sentía, entonces era algo constante. Pero siempre me decía, y en ese entonces ya estaba usando la palabra felicidad. Decía, está bien, no estoy feliz en este momento, siento presión, siento estrés, pero cuando me convierta en el campeón de mi país, yo vivía en Israel en aquel entonces, cuando sea el campeón de Israel en squash, voy a ser feliz. Y mejoré porque me esforzaba mucho en mi juego de squash. Y llegué cerca y eventualmente cuando cumplí 16 años, gané el torneo nacional, me convertí en el campeón más joven del torneo. Y Arlene, no puedo decirte lo feliz que me sentí. Lloré de felicidad. Pensé, por fin lo logré. Llevaba entrenando para ese torneo 5 años, sabiendo que cuando lo ganara, iba a ser feliz. Y fui feliz. Mi sueño se hizo realidad. Y salí con mis amigos y con mi familia y celebramos, y por supuesto que mis papás estaban felices, mis amigos estaban felices. Y luego volví a casa muy tarde en la noche, me senté en mi cama y de pronto, de la nada, la misma exacta sensación que había tenido durante los últimos 5 años regresó. La misma presión, el mismo estrés, la misma opresión en el estómago, en la garganta, regresó. Y no podía entenderlo, no lo entendía. ¿Por qué? Si cumplí mi sueño, cumplí lo que me propuse hacer, y luego me vino un pensamiento que fue, sigo sin ser feliz. Necesito ganar el torneo mundial para de verdad ser feliz. Y volví al primer paso en términos de cómo me sentía y cómo entrenaba. Me estaba enfocando en ser el mejor jugador de squash en el mundo. Me convertí en un atleta profesional, después me mudé a Inglaterra y seguía sin ser feliz, seguía sintiendo ese estrés, ese dolor, pero me decía, cuando sea el campeón mundial, entonces voy a ser feliz. Unos años después, mejoré, jugué profesionalmente, no me convertí en campeón mundial y me lesioné. Me lesioné al punto de que ya no pude volver a jugar. Y dije, bueno, no voy a poder seguir jugando squash profesionalmente, y fue algo devastador porque yo creía que esa era mi ruta a la felicidad. Y dije, ok, voy a cambiar ese enfoque a la academia, a lo académico. Voy a entrar a Harvard. Y entré a Harvard y me sentí muy feliz. Y dije, muy bien, por fin voy a ser feliz, pero solamente durante unas horas, o bueno, unos días. Y de nuevo, el mismo estrés volvió una y otra vez. Y en mi segundo año de Harvard me di cuenta de que el problema no eran mis logros o mi falta de logros. El problema era psicológico. Y en ese momento estaba estudiando ciencia informática y cambié mi enfoque. Y en lugar de seguir estudiando tecnología, cambié a filosofía y psicología.
con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no soy feliz? Y una segunda pregunta, ¿cómo puedo ser más feliz? Porque me di cuenta de que el tema no era externo. Pude haber ganado el campeonato mundial, pude haber ganado el campeonato del universo entero. Pude haber sido Miss Universo y aún así no hubiera sido feliz, porque no se trataba de lo externo, sino de lo interno. Y ahí fue cuando mi historia de amor con la psicología empezó. Wow. ¿Y cómo lidias con la ambición ahora? Porque sé que sigues siendo una persona ambiciosa, tienes la maestría, sé que te tomó muchos años finalmente crearla. Y luego tuviste esta idea del doctorado, entonces eres una persona ambiciosa y sé que eres muy persistente. Entonces, ¿cómo cambió eso? ¿Cómo gestionas tu ambición y ese impulso que tienes de forma más sana? Porque hoy en día entiendo que es necesario para ser feliz o para ser más feliz. No es la meta, no es el objetivo. De nuevo, no importa lograr ganar el campeonato, no me hizo feliz durante mucho tiempo. Ese no es el secreto. Lograr crear un programa de maestría, ese no es el secreto. Ni lograr un doctorado, ni cualquier otra cosa, ya sea ganar mucho dinero, o tener mucha fama, o tener mucho éxito en cualquier área. Eso por sí mismo no es la ruta, no es el secreto de la felicidad. ¿Cuál es? Es encontrar una meta que te sea significativa, algo que te importe. Y de nuevo, eso puede ser ganar un torneo deportivo o puede ser iniciar un programa. Pero tiene que ser algo que sea significativo para ti y tiene que llevarte a trabajar de forma significativa todos los días. Les voy a dar un ejemplo. Hoy di un webinario que es parte del certificado. Durante 1 hora y media, 90 minutos, lo hago todos los jueves. Y con los alumnos, o los llamamos colegas de viaje, hablamos de distintos temas. Hablamos de cómo vamos a mejorar el mundo y de qué programas van a implementar en sus ciudades o en sus países. Hablamos de las relaciones entre padres e hijos y cómo nuestras relaciones con nuestros hijos pueden mejorar. Leímos un poema juntos, un hermoso poema, y hablamos de cómo la lucha es parte importante de la vida y cómo es necesaria para crecer como personas. Esa fue una plática significativa para mí. Me sentí muy feliz haciéndolo y me siento feliz platicándoselos a ustedes en este momento. Y antes de irme a dormir, voy a escribir las cosas por las cuales me siento agradecido. Y voy a escribir que me siento agradecido por las pláticas que tuve con mis compañeros de viaje. Y también voy a escribir que me siento agradecido por lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, hacer lo que nos resulta significativo todos los días, no solamente dentro de 5 años cuando cumpla mi meta. No posponer el propósito, sino aprender a encontrar el propósito en el día a día, en el viaje. Esa es la esencia de la felicidad. Hermoso. Y a veces se nos olvida. Pensamos que es cuando terminemos de escribir el libro o cuando terminemos de hacer la meta que tengamos, pero es el día a día, son los hábitos diarios. Hablas mucho de eso. Entonces se refiere a los hábitos diarios que cultivamos. Arlene, mencionaste terminar de escribir un libro. Durante los últimos 5 años he trabajado en un proyecto que es crear una antología, una colección
de poemas, a second collection of una short stories, segunda and a third colección de collection of cuentos essays. y una tercera colección de ensayos sobre la felicidad. Es un proyecto de 3 años. I had the mindset that I Si had tuviera la mentalidad que tenía 15. cuando tenía 15 años, hace 40 años, si tuviera la misma mentalidad de aquel entonces, me hubiera dicho, bueno, esto es muy estresante, tengo que leer muchísimos libros, tengo que analizar tantos poemas, tengo que encontrar el poema correcto para la antología, pero cuando la complete, cuando vea el producto final, entonces voy a ser feliz. Esa no es la ruta a la felicidad. En cambio, este trabajo de 3 años, soy ambicioso, me esfuerzo mucho, me levanto temprano, hago mi trabajo todos los días. Llevo 3 años trabajando en esto y me siento tan emocionado de leer poesía y de leer ensayos, y eso es disfrutable para mí, es significativo para mí. Ahora, eso no significa, no me malentiendan, eso no significa que todos los días me levanto diciendo, estoy muy agradecido de trabajar durante las próximas 5 horas. Hay momentos en los que me levanto y quiero volver a acostarme o quiero ver una película. O procrastinar. Pero es aquí donde el objetivo ambicioso entra. Es lo que me saca de la cama todos los días. Y aunque empiece y no sienta ganas de seguir, después de 5 minutos o 1 hora, viene ese entusiasmo por la actividad. Y entonces puedo vivir ese sentido y ese propósito. Gracias, Tal. Y tengo una pregunta sobre qué pregunta de felicidad o de algún otro tema en específico te estás haciendo en estos días que no te hacías tal vez hace 20 años. Hay algunas, y voy a decir algo que es obvio, porque creo que todos lo estamos pensando, y eso es que ¿cómo vamos a gestionar nuestra felicidad personal, la felicidad de nuestros hijos, la felicidad de nuestra generación, de la próxima generación, frente a los desarrollos tecnológicos que estamos viendo? El libro La generación ansiosa de John Haidt, que sé que se acaba de traducir al español, habla de una muy problemática actualidad al tratarse de los adolescentes que se sienten más ansiosos, más deprimidos, sus tasas de suicidio son más altas, son menos felices, por supuesto, y es problemático. Y también es problemático dado lo que estamos enfrentando hoy en día con el surgimiento de la inteligencia artificial, de la IA. Porque lo que está haciendo es quitarnos un aspecto muy importante de ser humanos y por lo tanto de nuestra felicidad. De nuevo, en nuestro webinario del día de hoy estábamos hablando de esto, de cómo, digamos que yo tuviera 15 años en 1980, que fue mi caso. Y digamos que estoy batallando socialmente en la escuela. Lo que haría o lo que podría hacer en este caso es escribir en mi diario. Que por cierto eso hacía, yo llevaba un diario cuando era adolescente. Escribía y pasaba un día, 2, una semana escribiendo, luchando, hablando con mis papás sobre lo que estaba pasando en la escuela, y tal vez después de 1 o 2 semanas podía concretar una solución, decir, esto es lo que voy a hacer en la próxima situación social. Creaba un sentido de coherencia para mí, un mejor entendimiento de lo que estaba viviendo. Pero si tuviera 15 años el día de hoy, ¿qué haría? Entraría a ChatGPT o a Gemini y les preguntaría, y me darían soluciones, y tal vez la solución que me den es la misma solución que se me habría ocurrido a mí después de 2 semanas de escribir en mi diario. Pero hay una gran diferencia. En 1980 hubiera digerido, lo hubiera procesado, hubiera pasado por ese proceso, hubiera luchado con ese proceso. Mientras que hoy en día
I would have just been given the end product. Me No darían el struggle, no producto final process. sin lucha, sin proceso y por lo tanto a largo plazo sin We crecimiento. need to go through the Necesitamos pasar por el process. There is a proceso. natural Hay evolution una evolución natural when it comes to growth. al tratarse del crecimiento. Y si nos saltamos esa parte, y hoy en día con la tecnología nos podemos saltar gran parte de ese proceso, y eso es un problema. Entonces, si tú fueras el director de una escuela o el director de una universidad, ¿cómo gestionarías tú el lidiar con esta problemática? ¿Evitarías la tecnología? ¿La usarías con pensamiento crítico? ¿O cuál sería tu enfoque? Look, obviously I've thought Mira, about this a lot, obviamente he and pensado yet mucho en I'm no esto, expert. pero aún So así let me no share soy with un you experto. what I Entonces, do. te voy a So compartir yes, lo I que would haría yo. have, Sí, classes tendría in technology clases where I would teach kids de tecnología donde les enseñaría a los maybe niños coding, how to use a escribir AI, código, a usar la so inteligencia that they're not artificial, left behind, para because que no se queden people are atrás gonna use it porque el whether we mundo like it or futuro not. se va a ver así, I would have it, nos let's say, guste o 1 no. hour a day. Digamos que una For the hora al día remaining enseñando 5 esto y hours, durante las siguientes 5 horas I would go back to the 19th century. volvería Not al 20th siglo century, XIX, 19th no al siglo century. XX, al siglo Writing XIX. by hand, Escribir a mano, reading actual leer books, libros físicos, committing things to memory. memorizar I would go cosas, old school. haría las cosas a la antigua. Studying the ancient Estudiaría texts, los textos the great antiguos, works, las grandes obras de la historia, whether it's ya sean las de Aristóteles, Aristóteles or it could also be in the 20th century. o las de I Lao would look at the Tse. great works. También revisaría las obras modernas, pero revisaría los grandes textos. Yes, I De would probably have a poesía class, también. Y probablemente tendría una movies clase or de plays. cine So o de obviously you teatro could use technology there. But para in usar general, la tecnología ahí también, pero en general volver a I las would have bases. a garden in my Tendría un jardín en mi escuela where también, the kids en would donde grow los niños vegetables, puedan cultivar vegetales, where they would work the land, donde puedan cultivar esa go tierra, back to basics. volver a las bases. There'd be a lot of physical activity. Habría in mucha that actividad school. física en mi Whether it's working escuela, the land, ya fuera cultivando ese terreno different kinds o of sports. haciendo distintos tipos de deportes. so I would Entonces, create a boundary around crearía technology. By the límites way, respecto al uso de la tecnología y esto es lo que hago como my padre. kids can't be on the phone. Mis hijos no pueden estar en el teléfono todo el día, no pueden irse a la cama con el teléfono, Because technology in and porque of la itself is tecnología bad. por sí misma no es mala. It becomes problematic. Se vuelve if it's problemática abused, cuando rather than it abusamos de abuses ella, us. o más bien cuando ella abusa de nosotros. So put these Entonces, boundaries poner in the use of estos technology. límites Go back to respecto al basics. uso de la tecnología y volver a las bases. Perfecto. Sé que hay personas que quieren hacerte preguntas y tienen esta oportunidad de hacerte algunas preguntas, entonces me gustaría solamente agregar una pregunta más de mi parte, que es, en esta etapa de tu vida, ¿qué se siente más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Puede no ser solamente algo profesional, sino personal. Bien. So it's both. It's Son personal. ambas, es tanto personal como profesional. To spend a lot of Lo time más importante para mí with es my family dedicar and mucho friends. tiempo con mi has familia y always con given mis me a lot of amigos. joy, Siempre me ha dado given me mucha more alegría y me da incluso together. más alegría en The esta second edad que thing, tengo. La segunda it's cosa to es do what I'm doing, and that is hacer lo que hago, dar clases, to enseñar. teach. And the reason also Enseñar why y la I razón created por la cual creé the certificate, the el master's, certificado, and la the maestría y el doctorado is es to help others para ayudar teach. a los demás a convertirse en maestros, en educadores. So it's not to pay it forward, but rather to serve it forward. Para que ellos puedan enseñarlo a otras personas. Perfecto. Entonces les invito a todos ustedes a que hagan cualquier pregunta que tengan para el doctor Tal Ben-Shahar. Esta es una oportunidad única en la vida. Sé que Lupita está levantando la mano, así que
Después de Lupita Lupita, Ramírez, please. Lupita Ramírez, en este momento, la palabra es tuya. We cannot hear No te because escuchamos or porque Tal, are you hearing Iván? No. tal, ¿estás escuchando a Iván? No. Okay, let me, Okay. if you want to go with another one and I'll get my headphones. No, Si no, quieren ir con ahora alguien sí más, te no, escucho. ya te escuchamos. Was a little bit away from. Tal vez estaba lejos del micrófono, sí. I was curious Me da curiosidad lo que estabas hablando al principio about the big purpose in sobre el gran propósito y el sentido diario que podemos darle a nuestras actividades. Es de lo que hablaba Viktor Frankl respecto al propósito con P mayúscula y el propósito con P minúscula. Very good. Sí, muy Thank you, bien. Lupita, for that. Gracias, Lupita, por tu Exactly pregunta. that. So, Es justamente eso, es Viktor Frankl exactamente talks eso. about Viktor the Frankl big purpose habla and the small del purpose, propósito or the con big P meaning, mayúscula y el capital propósito M, con or the P small minúscula. meaning, small m. So the big meaning El propósito is, con P mayúscula what is es life about? And for de many qué se people, trata tu vida, y para mucha it's gente es Dios, God, or it's o ending poverty, es acabar con la pobreza, or family. o la And, familia. it's important to Y have es that importante overarching tener goal. esa meta At the same grande. time, Al it's mismo also important tiempo, to have también es muy importante tener that las are metas meaningful diarias and que are te sean significativas, que te sean importantes. Because Porque the big goals las grandes metas direct us, but they can't nos be sense dirigen, of direction. nos dan un sentido So I de knew for 3 dirección. years when I had this Yo big goal supe durante of 3 años, creating the cuando tenía esta anthologies, gran I meta knew de what I crear was las going to do antologías, every day. ya sabía que iba a But I ser had to todos los find días. Pero entonces tenía that que every day sense encontrar of meaning and purpose, that ese joy propósito diario, ese from the disfrute journey, diario which is the que lo small. da la So travesía, for el viaje, example, y when ese I es el read propósito con P poem that really minúscula. excited Por me, ejemplo, leí un poema y me emocionaba that's a small mucho. m meaning, Ese es propósito but it has con meaning. P minúscula. Sigue siendo algo And that is what significativo. sustains Y eso es lo hard que work, that is what sustains mantiene action. el esfuerzo y el trabajo, lo que mantiene la acción. Thank you for making that distinction. Gracias por Viktor Frankl resaltar esa distinción. approved. Víctor Frankl aprobaría esto. Thank you, Tal. Gracias, Joao, Tal. por favor. Gracias. Hi, Tal. It's Hola, good to Tal. see you again. I Qué remember gusto seeing verte you, otra vez. when I was a Recuerdo grad haberte student. visto You cuando came to estaba our movie. estudiando la maestría en psicología positiva. I had it's more of a personal question, but Es it's más in bien una regards to the pregunta example you personal, pero tiene gave que ver con el ejemplo que where dabas when you, for example, de cuando tú, you por gave 2 examples, but the ejemplo, one porque where you diste said 2 that ejemplos, you pero en el que dijiste wanted to que become querías the squash national convertirte champion. en el campeón nacional de And squash. you worked Y trabajaste durante 5 años o un número de años para poder lograr esa meta que terminaste logrando. all that work that you Todo did, ese trabajo que hiciste en el transcurso, sientes que en ese punto, porque por sí mismo el querer convertirte en campeón de squash nacional, como is a dijiste, meaningful thing. es It could be a algo very meaningful thing. significativo, And puede I ser can algo tell muy from what you're saying, significativo it was a y se very nota meaningful thing. por cómo lo cuentas que era To algo muy accomplish it significativo para ti, was entonces very el lograrlo meaningful. también fue significativo. Do you feel that in ¿Sientes day in, day out que training eso, that que el you entrenamiento did diario was que not- hacías no era Or do you significativo? feel that experience was for ¿O you? cómo, 'Cause I cómo do fue esa agree with experiencia everything para you're ti? saying, Porque but I'm estoy de acuerdo curious as con todo to lo how did que that compartiste, translate for pero you? me da curiosidad saber cómo se tradujo So the eso effort, para the ti. day in and day out was El entrenamiento diario had the element of tenía el elemento de ese propósito con P mayúscula porque iba dirigido hacia esa meta, pero me estaba engañando Again, de nuevo. not because most people Porque la mayoría de la gente nos engañamos hoy en día. Me estaba engañando al pensar que si lo lograba iba a ser feliz. Y pagué el precio porque no solamente renuncié a mucho como niño, y de nuevo, algunas cosas las volvería a hacer iguales, pero no aprendí a disfrutar el proceso.
So I'll give you an Te example. voy a dar un So ejemplo. at the age of after winning the national championship, Después de ganar el campeonato nacional para seguir mejorando, I left for England. me mudé a Inglaterra. And in England, En Inglaterra me uní a un equipo profesional y jugué ahí y jugué torneos, pero la única cosa en la que pensaba era en cómo puedo tener la sesión de entrenamiento perfecta. El crear relaciones no era tan importante para mí, el aprender a apreciar lo que hacía todos los días no era tan importante, no pasaba tiempo con la gente, no iba a visitar lugares hermosos, los museos no me interesaban, la lectura no me interesaba, a menos que tuviera que ver con el squash. Entonces, está bien estar enfocado en una sola cosa. Si esa sola cosa te da alegría, pero a mí no me estaba dando alegría, me estaba dando estrés. Thank you. I appreciate you sharing Gracias, that. gracias por I'm gonna compartir take more esto. time, but it's No very quiero relevant ocupar más because I tiempo, have pero es muy discussions relevante that porque is tengo un hijo en la in universidad college que and está en el I equipo de see a lot of atletismo what y you're puedo saying. ver mucho de lo que So describes it's en incredibly él. helpful as a parent. Entonces me resulta muy útil como madre de familia. Again, I don't usually recommend, Yo no suelo recomendar mis libros, but I will, pero voy a hacerlo en este momento. Por favor. Mi libro Más Feliz describe este viaje que tuve, esta travesía, describes my y experience describe mi experiencia como alumno. Y creo que tu hijo podría I appreciate identificarse it. con Thank you eso. very much. I took note. Gracias, Appreciate it. ya Thank you. tomé nota. Thank you. Thank you. Jaime, por favor. Jaime, adelante. ¿Puedo hacer la pregunta en español? Sí, Sí, adelante. Listo. adelante. Yo precisamente soy de Colombia, acá hacemos unas mediciones en felicidad organizacional y gran parte de los resultados que han salido es el tema de soledad en las empresas. Impresionante y ha impactado mucho lo que es la felicidad. ¿Paro o puedo pues seguir? Sigue. Ah, listo. Pensé que traducción. Entonces, quería preguntarte, dentro de las mediciones, la soledad a veces estamos en empresas viéndola como un indicador, un KPI o para tomar acción. Pero siento personalmente que cuando se convierte en un KPI, ya le metemos un objetivo organizacional y posiblemente se disminuye el propósito loable de el trabajar el bienestar y felicidad dentro de las empresas. ¿Cómo recomiendas abordarlo? ¿Crear un KPI, un indicador, o mejor dejarlo con cultura, pero al mismo tiempo cómo incentivar la parte organizacional? Yeah. So Jaime, you know, Jaime, loneliness is a pandemic. La soledad es una So epidemia, es una it's a pandemia. pandemic that is leading Es una to pandemia que está llevando a mental disease. It's enfermedades leading to mentales, physical disease, a enfermedades and físicas it's hurting performance. y está lastimando el desempeño laboral. So Entonces, alleviating loneliness, finding aliviar la soledad, encontrar el antídoto a is ella, obviously very important. obviamente es Now, muy whether you importante. measure loneliness Ahora, or si la medimos measure the o upside of it, medimos the antidote to it, which is el antídoto, que sería relationships. las relaciones You know, one of the interpersonales, measures una de las mediciones más poderosas organizational success para el éxito organizacional se llama el to Q12. go online. Si entras a Google y escribes Q12 Gallup, vas a encontrar el cuestionario. Y lo que ellos revisan son las relaciones en las Now, you're organizaciones. not measuring loneliness. No estás midiendo la soledad, pero puedes estar seguro de que si tu puntaje de Q12 es bajo, hay soledad en tu organización. Relatively low Q12 score. So I would Entonces, use, yo you know, one of the tried and tested lo que haría measurements. sería irme con una de las mediciones más confiables, y la de Gallup es una excelente, That specifically que also en looks específico at, también revisa las relaciones interpersonales.
Now, having said that, Ahora, habiendo dicho eso, it doesn't matter that much what you no measure. importa What's tanto important que is that midas. you measure. Lo importante es que lo midas. Why? ¿Por qué? Because what measurements does Porque is lo it que hacen las raises mediciones levels es of que awareness. aumentan nuestros niveles de So when you conciencia. get the Entonces, high levels of loneliness cuando score, ves un puntaje alto en what you soledad, basically are lo que starting is básicamente conversation in estás the organization. haciendo es empezar una That raises conversación levels en la of organización awareness. What can we para do aumentar about los niveles de conciencia respecto How a can we qué get people podemos to, hacer, cómo podemos hacer interact que la gente interactúe más, How can we ¿Cómo podemos get them to spend more time? hacer que pasen más tiempo juntos, cómo podemos tal vez crear más eventos sociales en el ambiente laboral. Estás iniciando conversaciones If you administer importantes. the Q12 Si administras or el job satisfaction Q12 scale, o la escala de satisfacción laboral or subjective well-being scale, o la escala de bienestar whatever you subjetivo, no administer, you begin a importa. Lo que conversation. administres So we need va a to iniciar esa understand conversación. that the measure Y in tenemos que itself entender que la medición por is sí a misma means towards an es end. un medio It's para a un step fin. Es in a un much longer paso journey. en un viaje mucho más Important largo. one. Un paso muy importante, But it's just one step. pero es solamente un paso. Y por lo tanto, When I enter an organization, very cuando often, voy a una organización les pregunto, ¿qué están midiendo I ya? just use that. Y uso eso. Yeah, sometimes I would. Sí, a veces. Last month I was. El mes pasado for a company, estaba so you consultando con una empresa y les dije, usen el Q12. Sentí que esa era la opción correcta, por eso fue lo primero que se me ocurrió. The key is measurement. Pero la clave es medir. And once you measure, you ask, okay, so Y una how vez que mides, can I puedes change these scores? preguntar, ¿cómo cambio estos Improve puntajes? relationships, ¿Cómo mejoro las relaciones? ¿Cómo reduzco la soledad? Improve engagement, ¿Cómo improve mejoro el compromiso o lo que sea que estés midiendo? So what you're doing is just trying Entonces, to lo que estás haciendo and es, then you're having that conversation. a través de la medición, iniciar esa conversación. Gracias, Tal. Hay una pregunta relacionada, pero no para las organizaciones, pero alguien está preguntando si es posible aplicar las mismas herramientas para ser más feliz durante un periodo de soledad y lograr mayor felicidad. Entonces, ¿qué pasa si las relaciones es un predictor tan importante de felicidad y estás en un lugar de soledad? Do whatever you can Haz lo que to meet puedas people. para conocer gente, para interactuar con gente. Go out to Sal old-fashioned parties, A la not antigua, online parties. a fiestas a la antigua, no fiestas en Start, línea. join a club, whether it's Únete a dance un club, club, ya sea un club de baile o... countries in the world. Uno de los países más felices del mundo es Dinamarca. ¿Lo sabían? Why? ¿Por qué? Well, one of the reasons is Una de las razones Denmark. es que Dinamarca, 93% el 93% de la are población members of social clubs. son miembros de clubes sociales. El 93%, casi todas las personas Either members son miembros of a sports club o de un club or deportivo a golf club o de un club de golf a chess club o de un Doesn't club de matter. ajedrez, no importa. But what does it mean when you're a member of a club? Pero ¿qué significa ser miembro de un club? Tener interacciones. The biggest, most significant strength La fortaleza más importante de Latinoamérica como región, ya sea de Colombia, de México or any of the other o de cualquier otro país latinoamericano, la fortaleza más grande social es relationships. las relaciones sociales. And unfortunately what's happening in Y desafortunadamente around lo the que está world, pasando en Latinoamérica y en el resto del mundo es que we are substituting estamos sustituyendo esas interacciones sociales cara a cara con online. interacciones en línea. It just Y no, doesn't have the same impact. no tiene el mismo impacto, ni siquiera de cerca. Entonces estamos experimentando esta pandemia de soledad en todo el mundo. Estamos experimentando esta soledad porque estamos sustituyendo las interacciones cara a cara con interacciones en línea. Not enough. Y no basta, no es suficiente. Y durante el COVID no había otra opción. Pero hoy en día la mayoría de las personas tenemos una opción distinta, una alternativa. Podemos salir de nuestras casas, salir de nuestras zonas de confort y conocer gente. No hay sustituto realmente de las interacciones cara a cara con los demás.
Entonces, eso es muy importante. Can we Tal, take a few questions podemos before tomar we algunas continue preguntas information? Of course. antes de Claudia, compartir información. Claudia, por favor. Primeramente, gracias por existir. Es una inspiración para nosotros. Yo cuento con un máster en Ciencias de la Felicidad. Eres un referente realmente. Y quiero que me regales un mensaje, ya que yo soy promotora de la psicología positiva y la próxima semana voy a dar una plática a los médicos residentes, a los que empiezan y hay un alto índice de suicidio porque por los tratos que se dan, por las largas jornadas y por todas las complicaciones que implica el llegar a la meta. Entonces, pues lo primero que les voy a decir es que la felicidad está en el camino, no propiamente en lo último del camino. Thank you, Claudia. Gracias, Claudia, por hacer lo que estás haciendo. Hay otra cosa que agregaría al hablar con estos doctores. Ser doctor médico, sobre todo en el mundo moderno, es muy estresante. Tal vez hace 100 años, hace 500 años, hace 200 años, si eras el doctor de la aldea y alguien enfermo llegaba a verte, hablabas con ellos y les hacías preguntas y tal vez te tomabas un café con ellos y luego les dabas la receta. Pero hoy en día los doctores no tienen ese lujo. A veces ni siquiera te ven, están viendo la computadora, te hacen unas preguntas, te dan la receta y el que sigue. Y lo hacen una y otra vez. Entonces, no obtienen ese aspecto relacional. Entonces, lo primero, pregúntales, ¿es posible ir más lento? ¿Sabes cuál es el predictor número 1 de los grandes líderes? Y me refiero a gerentes de bancos, y me refiero a doctores, y me refiero a padres de familia. El predictor número 1 de los líderes extraordinarios no es qué tan carismático seas, ni qué tan inteligente seas, es qué tan bien sabes escuchar. Entonces, los doctores, si pueden darse el lujo de darse más tiempo para escuchar, eso puede tener un gran impacto también en su capacidad de sanar a sus pacientes, porque la gente a la que se le escucha sana más rápido. Pero no todos los doctores tienen ese lujo de darse más tiempo, pero lo que necesitan hacer, y esto es clave, y he hablado con doctores al respecto, la clave es que deben encontrar más tiempo para recuperarse. Porque piénsalo, el estrés por sí mismo no es algo malo. Cuando yo voy al gimnasio, levanto pesas, estoy estresando a mis músculos. No es algo malo, de hecho, es algo bueno, es algo sano. Me fortalezco como resultado de estresar mi cuerpo. Y es lo mismo con la mente. El estrés no es algo malo. Nos fortalecemos, nos volvemos más resilientes por ello. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estreso mis músculos y un minuto después más estrés y más estrés y al día siguiente más y más y más estrés y luego me lesiono. Y luego me debilito en lugar de fortalecerme. El problema, por lo tanto, no es el estrés. El problema es que no tengo suficiente tiempo de recuperarme. Entonces, si levanto pesas, luego debo descansar y luego levanto más pesas y luego me doy un día libre. Y luego después de mi día libre levanto más pesas y así me fortalezco. Entonces, el estrés sin recuperación nos lleva al agotamiento, al famoso burnout, ya sea agotamiento de los doctores o de los banqueros o de los padres de familia. Pero si tienes ese mismo estrés y te das un poco de tiempo de recuperación, no tiene que ser algo grandísimo. Esa recuperación te ayuda a crecer a partir de ese estrés, así como la recuperación en el gimnasio te ayuda a recuperarte del estrés físico. Entonces, ¿cómo se vería esa recuperación en los doctores?
every hour or two, Cada hora o cada 2 horas, dense un breve descanso, ya sea para meditar o para respirar profundo o para ir al gimnasio or whether it's to o para lunch without your tomar su almuerzo sin estar viendo el celular. phone is on and you're having Porque cuando estamos viendo el celular mientras comemos, estamos estresándonos take a más. day off, really day off. Tomarse un día libre, de verdad un día libre, y si pueden, dejar el celular en casa. Take those vacations. So if these Tomarse esas vacaciones. Si estos doctores tienen más periodos de recuperación, van a pasar 2 cosas. En primer lugar, se van a volver más felices. stress won't El estrés no va a llevarlos al agotamiento. El estrés los va a hacer crecer. Y en segundo, van a ser mejores doctores. more productive, Más more productivos, más creativos, más enfocados, más comprometidos. So it's a win-win. Entonces es una situación ganar-ganar. La recuperación para los doctores es algo crucial porque la mayoría de ellos en la mayor parte del mundo están experimentando este agotamiento laboral. Thank you, Tal. Gracias. Muchas Tal. gracias. De nada. Alfredo, por favor. Alfredo, adelante. Mucho gusto, un placer saludarlo. Yo hago parte de una red latinoamericana de estudio e intervención en felicidad y bienestar, así que sería muy valioso si algún día pudiéramos tener, aunque fuera una pequeña charla con usted. Y también hemos publicado un par de libros que ahora más tarde las personas que de pronto quieran obtener estos libros pueden escribirme, voy a colocar mi correo para que me escriban. Son libros que se pueden bajar de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Colombia Internet, y allí en esta universidad tenemos un coloquio sobre bienestar y felicidad cada 2 años, y de ahí surgió esta red. Entonces hay muchas preguntas que surgen, pero en este momento mi pregunta tiene que ver con la importancia, ¿qué considera de la importancia de mirar la influencia que tienen las redes sociales en el problema del bienestar? Es decir, esa mirada donde se crean como unos mundos irreales y donde de pronto hay que trabajar con gobiernos, con sociedades, con familias, porque estamos viendo que en muchos países están prohibiendo a los adolescentes este manejo. Entonces, ese punto de vista, pues creo que no es solo una cosa de gobierno, sino de múltiples factores que tienen que ver, pero creo que un punto de vista como el suyo sería muy importante que nos lo comentara en este momento. Entonces, pues, Gracias, Alfredo. esa es la pregunta. Gracias. Yeah. So first of all, Alfredo, En primer lugar, Alfredo, gracias por la labor que estás haciendo y la labor que tus colegas están haciendo. Necesitamos more of it. mucho más de esta labor. Now, when it comes to Ahora bien, social media, al tratarse de las redes sociales, in moderation, en it's moderación not necessarily a bad thing. no es algo necesariamente malo. There are some very good uses. Hay So usos muy buenos que pueden tener las redes sociales. He conocido personas que no había visto desde hace muchos años. He logrado reconectar con estas personas gracias a las redes sociales. Tenía un mejor amigo cuando tenía 9 and 12. entre 9 y 12 años We went our separate ways. y luego nos separamos, nos mudamos de país y nos volvimos a reconectar gracias a las redes sociales. A mis 50 y tantos. However, when Sin social embargo, media cuando las redes sociales replaces reemplazan face-to-face interactions, las interacciones that's when cara a cara, es entonces cuando el problema empieza, cuando nos volvemos to adictos social media, a las redes you know, sociales, to those likes, a esos me gusta. that's a problem. Ese es un problema. And the question Y la is, cuestión how do we eliminate no es social media? cómo That's not gonna eliminar las redes sociales, eso no va a pasar. Eso ya pasamos el The punto de no question retorno. is, how do we La pregunta create es boundaries cómo around crear this? límites And let me al give you an respecto. example. Y déjame te doy un ejemplo. So, Bien, if I asked si yo preguntara people on the a la gente en este webinario whether si they are addicted, son adictos al teléfono, overwhelming majority la of people, mayoría de las personas diría que sí. you know, I check messages, I check Reviso mensajes, reviso redes sociales, reviso las noticias, lo que sea, constantemente. We know that we're Entonces, sabemos que somos adictos, no es que nos falte conciencia al respecto.
And then if I ask the second Y question, luego, si hago una segunda pregunta, how many people here ¿cuántas personas en esta llamada crees go to sleep? se van a dormir con sus teléfonos junto a ellos? Most people? La mayoría de las personas diría que sí. Most people. La mayoría. Now, so we know we're Ahora, addicted to it, sabemos and yet que we somos don't- adictos y aún así nos acostamos con el teléfono enseguida de nosotros. Imagine Imagínate I'm addicted to si alcohol, fuera adicto al alcohol. and I realize Y that it's not Me doy helping cuenta me, de que no me está ayudando, que me está Would I go lastimando. to bed with a ¿Me bottle iría a of tequila dormir right con next una to me? botella de tequila junto a mí? Of course not. Claro que no. I would keep it away from me. Me mantendría alejado de eso para no sentir la tentación de tomar. Si de verdad quisiera librarme del alcoholismo, ni siquiera tendría alcohol en mi We go to casa. bed. Y aún así nos acostamos con el celular enseguida de nosotros. Y ese es un ejemplo de donde podemos crear estos límites, estas brechas, estas barreras Between ourselves entre and nosotros technology. y la tecnología, Social media being las redes sociales. one of them. Today there Un- are apps, Hoy en día hay aplicaciones que pueden apagar different apps at specific hours. distintas aplicaciones en distintos momentos. ¿Quieres estar en redes sociales porque así interactúes con la gente? Date una ventana de 30 minutos al día para estar en redes sociales. You want 45 minutes? ¿Quieres 45 minutos? Está You bien. want 30 minutes every other ¿Quieres day? 30 minutos cada tercer día? Todavía mejor. But create Pero limits, hay que crear otherwise esos it límites. De takes otra over forma, our life. se va a apoderar de nuestra vida. Because we're checking all the time. Porque estamos constantemente revisando. Y esto mismo aplica con las noticias. Yo no era adicto a las redes sociales. Yo no tengo redes I sociales. don't know my Facebook password. Yo no me sé mi contraseña de Facebook. On Facebook. I Comunico can mensajes en on Facebook. Instagram. Comunico mensajes en Instagram. But I don't go on Instagram. Pero yo no me meto a Instagram. I don't go on Facebook. Yo no me meto a Facebook ni a Twitter. Why? Because ¿Por I know qué? if I go on, I Porque will go. sé que si me meto ya no voy a poder salir. I'm not that strong No soy tan to be fuerte able to resist it. para poder resistir Most esa people are not tentación. strong La enough. mayoría de la gente no es tan fuerte para resistir esa tentación. But I was a news junkie. Pero sí era adicto a las I used to check the news noticias all the time. y revisaba las noticias todo el tiempo. So I put an app in Entonces instalé una aplicación where until after lunch, donde my- después de la hora de la comida ya no tengo acceso al internet. I do my work. Hago mi trabajo, leo mis libros And in the afternoon, I check the news. y luego más tarde reviso las noticias. Y si el mundo se acaba, Someone will tell me, even if alguien me va a decir aunque no revise las noticias. the key here La clave aquí, is that Alfredo, creating those es boundaries. crear esos límites. For us, for Para our nosotros, para children, nuestros schools, hijos, en in las workplace. escuelas, en los trabajos. Otherwise, De otra forma, we'll be abused by technology. la tecnología va a abusar de nosotros. It's a powerful force. Es una fuerza muy poderosa. Thank you, Tal. So, Muchas Gracias, gracias. Tal. Arlen, perdón, un comentario para la compañera Claudia Lorena del Rocío Dorantes. Hay una compañera en la Universidad de Puebla que tiene un programa para estudiantes de medicina donde ha trabajado sobre felicidad. Entonces, de pronto después podemos contactar para que pueda hacer esa llave. Ahí está, puse el correo para que pusieran el asunto de los libros. Por favor, colocar asunto libros en el chat. Entonces también me puede escribir a ese correo y conversamos. Gracias. Alfredo, yo no veo en el chat. ¿Lo puedes compartir en el chat general? Alfredo, no lo estoy viendo en el chat tu dirección de correo electrónico. ¿Dónde Si está? lo puedes Aquí. volver a escribir. Si puedes volver a escribirlo, por Vamos- favor. Vamos a darle, Ah, let's sí, take vamos the aquí. last question. Y vamos a tomar la última pregunta. Dina, por favor. Ahí está, ¿ya se ve el correo? ¿Ya se ve mi correo? Ya, gracias. Listo, sí, ya es visible. Hello, Tal. Gracias. Hi, Hola, Tal. Hola a todos. Tal, I am very happy to see you Tal, again, estoy and muy feliz de for me, verte otra I vez. No saw sé si me you recuerdes. at Congress
Te vi en nuestro último congreso con mi prima Sonia Kelian. Es un placer verte otra vez aquí, siempre aprendiendo de ti. En este momento mi pregunta va enfocada hacia envejecer bien. En este punto de mi vida estoy empezando me estoy acercando a distintas industrias para compartir mi conocimiento y mi experiencia de ciertas estrategias de cómo lidiar con envejecer bien y crear un programa que ayude a colaboradores a empezar a crear un proyecto paralelo antes de que dejen sus responsabilidades actuales. Y estoy encontrando industrias, he contratado a varios consultores, trabajo de mano en mano con ellos y nos sentamos a platicar sobre cómo aplicar estas estrategias con los colaboradores y siento que los líderes tienen miedo de abrir este tipo de información porque no son muy conscientes de la respuesta de sus colaboradores, de cómo vayan a responder, porque algunos de ellos están a 2 años de dejar sus responsabilidades, pero la mayoría están a 6 meses de dejar sus espacios de seguridad. Entonces, he estado trabajando mucho en presentarles estos proyectos, pero al mismo tiempo no he sido aceptada porque hay mucho ruido dentro de las industrias que no me permite entrar. Entonces me gustaría, si es posible para ti, que nos compartieras cuáles serían 3 importantes mensajes que debería compartirles, que debería compartir con los líderes para que estén más convencidos, porque yo pasé por el mismo proceso. Yo también estoy envejeciendo bien. Y ha sido frustrante para mí. Y aplicar la psicología positiva es una de mis banderas, pero al final del día creo que necesitamos sensibilizar a los líderes para que de verdad acepten estos desafíos, porque al mismo tiempo se están abriendo puertas, pero no están seguros y no se sienten cómodos con cómo lidiar con sus colaboradores antes de que se vayan. Y eso está generando enojo dentro de las industrias. Entonces, ¿cuáles serían tus sugerencias? Dina, necesito entender mejor. Entonces, tu meta o tu lucha es que enseñar programas sobre envejecer bien en las organizaciones, acompañar a los colaboradores que van a salirse de la industria, sí, y crear estrategias o un plan para que puedan salir con un proyecto paralelo, construir otro proyecto. Pero al mismo tiempo, las industrias no me están dando el apoyo o las puertas que necesitan abrirme. Y al mismo tiempo, cuando propongo este tipo de estrategias o programas, no aterrizan porque tienen miedo de cómo los colaboradores van a reaccionar. Entonces, necesito ser más convincente de que esto va a ser útil para los colaboradores. Es para los que se van porque se jubilan. ¿Es para los que se van porque se jubilan? Exactamente. Es para los empleados que se van a jubilar porque llegaron a su última etapa en la compañía. Porque están a punto de retirarse. Sí, exacto, es un programa de retiro. Es un programa de retiro. ¿Cómo ayudar a las personas que van a retirarse? Ok, entiendo. Thank you. So, bien. There are a few things. Hay un par de cosas a tener en cuenta. En primer lugar, cuando te acercas a una compañía, la mejor forma de venderles un programa es resaltando lo científico, el aspecto científico. Es decir, no nada más les vas a decir, esto es lo que creo que va a funcionar, sino que les vas a decir, esto es lo que demuestran los estudios. Y quiero compartírselos a ustedes
y a sus empleados algunos de los estudios que les pueden ayudar a transicionar mejor hacia el retiro. Esa es la base, hablar de la ciencia. ¿Y qué parte de la ciencia quieres compartirles? Cuando revisas gente que está a punto de retirarse, puedes dividirlos en dos grupos con resultados muy distintos. Un grupo de retirados, a pesar de que han estado esperando su retiro tal vez 20 años, fantaseando con su retiro, una vez que se retiran, en muy poco tiempo, a veces en un mes, a veces en 2 años, se pierden su salud y su vitalidad. A veces, incluso la vida. Poco tiempo después de retirarse, a pesar de que llevaban esperándolo muchos años. Ese es el primer grupo. El segundo grupo pasa al otro extremo. Florecen, prosperan. A veces son más felices que lo han sido en el resto de su vida. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos entonces? Entre el grupo que empeora y el grupo que mejora. La diferencia suele ser un sentido de propósito. ¿Eres capaz de encontrar algo que te resulta significativo? ¿Algo importante para ti? Mi mamá fue maestra durante más de 40 años. Maestra legendaria, extraordinaria. Le encantaba su trabajo. Sus alumnos la amaban. Y se retiró. 10 years ago. Hace 10 años. And as happy as she was, Y tan feliz como era mientras era maestra, if not happier, sigue siendo igual de feliz o más feliz en este momento. ¿Por qué? her meaning was, Porque su propósito era el trabajo y ahora su propósito cambió. and what she's doing now, Y lo que está haciendo en este momento, pasar tiempo con sus hijos y sus nietos, es muy significativo para ella. became a Y matchmaker. se convirtió en casamentera. Imagínate. Why? I don't know. ¿Por qué? No tengo idea, pero lo hizo. She said to me, Y me this dijo, is the, I think it's the only work where I'm creo que es el único trabajo en el que estoy perdiendo dinero en lugar de ganar dinero. ¿Por qué? Porque lo hace como voluntaria. Pero luego la invitan a la boda y tiene que comprarles un regalo. Entonces está gastando dinero en lugar de ganar, pero le encanta. Está feliz haciéndolo porque le resulta significativo. Y sin embargo, hay mucha gente que espera su retiro con mucha emoción y fantasea con jugar golf o ver televisión, pero eso no basta. Para algunas personas tal vez baste, pero para la mayoría no. Entonces necesitas ayudarlos a encontrar un sentido de propósito en la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay estudios de Becca Levy de la Universidad de Yale sobre la percepción del envejecimiento. Y lo que ella descubrió es que si ves el envejecimiento como un problema, como algo negativo, eres más propenso a tener una experiencia negativa al envejecer. Pero si dices, sí, no soy el mismo que cuando tenía 30, ¿pero qué? También he obtenido muchas cosas buenas, sabiduría, el poder de aceptación, mis relaciones son mejores y tienes una percepción positiva de envejecer, vas a ser más propenso a tener una experiencia positiva del envejecimiento. Entonces, la percepción se convierte en una profecía que se autocumple. ¿Cómo puedes cambiar esa percepción? Haciendo preguntas positivas. ¿Cómo? ¿Cuál es la ventaja para ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has ganado? Enfoquémonos en las cosas positivas del envejecimiento. Entonces, que exploren eso. Y una tercera cosa que quiero decirte, ¿conoces el libro de las zonas azules? Dina, este es el primer libro, te llevas tarea.
Es el primer libro que vas a tener que leer. It's the book about the people Es un libro sobre around la the world who live gente the longest. que vive más, la gente más longeva en todo el mundo. Y no solamente vive más, sino que vive mejor, tanto en cantidad de años de vida como calidad de vida. Y por cierto, no nada más Dina se lleva la tarea, todos se la llevan, ¿eh? Important book Es un libro muy importante about living well. sobre cómo vivir bien, Mentally. física y mentalmente. Y está basado en estudios So científicos. when you come to them with a few key ideas, Entonces, cuando te aproximas con ciertas ideas y les dices, estas ideas pueden generar una diferencia who's about to retire, en esta persona de 65 que está a punto de retirarse, pero también va a impactar para bien en la gente de 40. and there's scientific evidence for it. Y hay They're more evidencia likely, doesn't guarantee, científica. but they're more Esto likely to va a hacer que sean más propensos a abrirse contigo y a abrirte esos espacios y esas Thank puertas. you, Tal. Thank you very much. Muchas My gracias. pleasure. Thank you. Con What gusto. you're doing. Gracias por Now, hacer tu I labor. want Tal, to quiero invite you to explore a invitarte different a area explorar of your work. una I would distinta love área de tu to share trabajo with que me them. encantaría que nos But compartas a todos. there's one question that Pero you hay have una insisted a pregunta lot que han by insistido people to mucho, ask you si to puedo ask preguntarte, you this question, which is, ¿qué how es? can you have a ¿Cómo puedes tener un sentido de felicidad y cómo puedes gestionar tus emociones cuando tienes un miembro de la familia que está pasando por un momento muy difícil y por supuesto que eso tiene un impacto negativo en ti? ¿Cuáles son algunas sugerencias que nos puedes dar? Y esta es la última pregunta. So first of all, it's difficult. En primer lugar, es There is difícil no way around it. y no hay forma de Family member, whether it's a de child sacarle la vuelta, or ya sea que el familiar sea tu hijo o tu padre, tu madre, is struggling, quien esté batallando. Entonces, you empathize with it. hay que You know, empatizar. human beings, people we Somos care seres about, humanos, son struggling, gente affects que us. queremos y si están sufriendo, claro que nos va a afectar. La cuestión es entonces, ¿qué podemos hacer? In traditional Buddhist En el budismo tradicional and later on y in luego research, en los estudios modernos, is talk about hay two levels of suffering. hay una cosa que describe dos niveles de sufrimiento. El primer nivel de sufrimiento es natural, es automático, es básicamente inevitable. For example, when someone Por hurts ejemplo, us, cuando un ser querido está batallando, siento su dolor. when I open the news and I see, you know, Cuando me meto a ver las war and noticias suffering y veo la guerra y el on the other side of the sufrimiento, world, aunque sea del otro lado del mundo, voy a sentir dolor. you know, it's called empathy. Se llama empatía. You know, unless we're psychopaths, Y a menos que seamos psicópatas, todos So that's tenemos inevitable. empatía. Entonces, There is eso es inevitable. Pero luego hay un segundo nivel. Y el segundo nivel llega cuando rechazo el primer nivel. Entonces, si me digo, how come, you know, I can't be happy right now? Or ¿por qué no why puedo am ser I feliz en este suffering? momento? ¿O por qué estoy sufriendo? As soon as I question, En as cuanto soon as I do not cuestiono, give myself the en permission cuanto to no me experience doy that emotion, el permiso de experimentar esa first emoción, level goes to ese the primer second. nivel pasa al segundo nivel. In contrast, Por we contraste, experience that pain, cuando we say, "Yeah, simplemente it's painful. experimento ese dolor y digo, sí, me está doliendo, Now what can I do? How can ¿qué I? puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Then it stays there or even Entonces se queda ahí o incluso disminuye porque estoy tomando acción. Pero es cuando me resisto al dolor inicial que ese dolor incrementa. En palabras de Carl the, Jung, Swiss philosopher. el What you filósofo resist suizo, persists. lo que te resistes, persiste. What you resist A lo que te persists. resistes, persiste. And what you accept and embrace Y lo que aceptas, eso, leaves as así como llega, se va. So the key is first to Entonces accept la it. clave en primer lugar es aceptar la emoción, es difícil. Y en segundo lugar, preguntarnos, ¿qué puedo hacer para ayudar a esa persona? Porque también cuando tomo acción, cuando trato de ayudar, eso por sí mismo me saca de sentirme impotente a sentirme útil, de sentir desesperanza a sentir esperanza. Thank you, Tal. Gracias, Tal. And last but not Y least, finalmente, I know
Sé que mucha gente aquí les interesa mucho el certificado en estudios de la felicidad, o la maestría o el doctorado, pero el certificado inicia este mes y en lugar de que yo les comparta todos los detalles, me gustaría que nos dijeras por qué este programa es tan importante y cuál es el impacto que has visto en tus alumnos. Yeah, so I'll say just a couple of things. First Voy a of decir all, solo un par de the cosas. material En primer lugar, that is que el covered material as que part of the cubrimos, que certificate vemos como parte del is fantastic. certificado es fantástico. But you know, Arlene, Pero ¿sabes qué, Arlene? easy. Eso es fácil, Because porque how difficult can it be to create ¿qué a tan great difícil program puede when you ser draw crear un gran on programa cuando te Lao Tzu, apoyas Aristotle, en la obra de Seligman, Aristóteles y Lao Sonny Tse y Barbara Martin Fredrickson? Seligman y Barbara Fredrickson? Easy. Es fácil. There's so much great material in positive Hay psychology, muy buen in the material science en of la happiness, psicología in positiva, the en la ciencia de la philosophy of felicidad, en la happiness, filosofía de la felicidad, en el cual nos apoyamos. Eso es fácil. La parte más complicada is es creating a supportive community. crear una comunidad de apoyo. And that is one thing that we have. Y esa es una cosa que tenemos No, as part of the nosotros. Happiness Studies Como Academy, parte we de la join Academia de Estudios de la Felicidad, en primer lugar, Again, se I vuelven always miembros say de por you don't vida. need to stay for life, but you Les can digo, no están obligados a estar de por vida, pero son bienvenidos a estar de por vida. Entonces, inician el certificado, tienen acceso al material, les digo, gran have material, access to that material. tienen acceso a ese for the material rest of your durante ese año y durante el resto de su life. You have vida. access to the weekly Tienen live acceso a los webinars webinarios for the semanales rest of well, por el resto de su vida. Bueno, mientras tengamos vida. So we have student or fellow journeyers coming to the Tenemos weekly, even though the colegas de weekly viaje webinar, que even se though unen a los webinarios a pesar de que se graduaron hace 4 años. every Siguen Thursday or asistiendo whenever they want to. todos los jueves o cuando tienen And oportunidad. we have retreats. Y tenemos retiros en persona donde nos And reunimos. some people come to every retreat. Y algunas personas asisten a todos los Time here, retiros and some people come to, a retreat that's nearby. o a algunos solamente cuando les queda cerca de donde viven. Y hemos tenido retiros en Ciudad de México, en Cancún, en Cartagena, en Shanghai y en Finlandia And New Jersey. y en Nueva Jersey. All over the world. Literalmente por todo el mundo. Y son fantásticos. Amazing experiences Experiencias fantásticas where we support one donde nos apoyamos unos a otros. another. And then you Y also luego get knowledge and understanding también how to obtienen become conocimiento a para better ser mejor parent, coach, a better manager, mejor padre y a madre de better familia, physician. mejor gerente, mejor doctor. And of course, Y por supuesto, individual un can individuo also más help feliz que others también become. pueda ayudarles a los demás a ser más felices. So there are so many Entonces benefits hay muchos to, beneficios to being part of de of ser that parte community. de esta You know, comunidad. so I co-founded the Happy Yo Family cofundé Academy. la Academia de Estudios de la 8 years. Felicidad hace 8 años. If you had asked me Si me hubieras 8 years ago, preguntado what I hace would- 8 años what my involvement in the Happiness Studies Academy would be, I would cuál have iba a said, ser mi "I'm gonna participación start en la about Academia de 3 Estudios de la years. Felicidad, te hubiera dicho, That's about my me voy a quedar lifespan, unos 3 and años create the, para crear the programs, el make sure programa, there los are programas, asegurarme other teachers, de que haya otros maestros and y luego voy a do pasar something else. a That is otro basically proyecto. my pattern. Ese había sido mi patrón durante I'm mi not vida, going anywhere. pero me My quiero involvement in quedar the Happiness Studies aquí. Academy is only becoming Mi more personal. participación con la Academia de Estudios de la Felicidad Every cada Thursday vez es más in the past 8 profundo. years. Cada jueves durante los And últimos as 8 I años said, I can see some faces, some y people veo who are algunas there caras every conocidas week or de almost gente every que week. se une todas las I'm semanas. as excited about it today as I Me was. siento tan emocionado el día de hoy que cuando empezó. It's a wonderful, Es community. una comunidad verdaderamente maravillosa. It's an amazing community. Es una comunidad fantástica y creo que especialmente es importante pertenecer a una de estas comunidades hoy en día, dada la situación en la que estamos viviendo. Y hay un club de alumnos y exalumnos. un club de alumnos y exalumnos creado para ayudar a que la gente aprenda cómo impactar, para ayudar a los demás a tener un mayor impacto en la felicidad, ayudarlos a enseñarles a los demás.
y en este momento pueden todavía unirse. Sería un placer recibirlos en esta comunidad y si tienen alguna pregunta al respecto, You can send us an email. pueden enviarnos un correo electrónico. Here, I'm gonna write it. Voy a escribir la dirección So that we can give you all the information. para poder darles Escríbanos toda la and información. stop waiting, dejen de esperar. Ya no esperen más. Mucha gente nos pregunta. Mucha año gente tras nos año, pregunta ya año tras año, sí, ya quiero iniciar y de verdad, no dejes para mañana. no algo que dejes te para puede servir mañana desde hoy para algo que te puede una servir vida desde hoy para construir una vida feliz. mucho más feliz. So, Tal, I don't know if there is Bien, Tal, no sé any si last words that haya you'd like to alguna share conclusión with our final que quieras community, compartir con nuestra comunidad. or if Um, maybe there are some questions about the certificate. O tal vez hay that preguntas del you can answer. certificado I que know puedas Marcela responder. has Sé que Marcela her hand up, pero levantó si la tienes una mano. pregunta Si sobre tienes la una pregunta certificación o la sobre el maestría, certificado o la please. maestría, con mucho gusto. Yeah, Tal. In the meantime, yeah. Yeah, just it's wonderful to be here with Que my, es maravilloso haber estado aquí visit, con ustedes. Mexico and Colombia. He visitado México, and, Colombia, and Chile and Latin Chile, a few times. Latinoamérica. Lo It's visito always, un par de veces al such a año pleasure, y siempre such joy está to visit because el of the placer, energy, la the alegría, relationships. debido a la As I energía, said, a las this is the most relaciones. important Y como strength, les decía, esa es la fortaleza más of the grande region, que and tiene also the esta most región. important Y human también strength. es la fortaleza más grande que In that tenemos como respect, seres humanos. Y en ese sentido, In many ways, de muchas I see formas, Latin America as the veo a strength of Latinoamérica como esta fortaleza de las relaciones. Y no podemos perder eso porque perderíamos una parte muy importante de nuestra humanidad. Yeah. You are right. Tienes toda la We're razón. very happy to Y have estamos you in muy Mexico and all felices over Latin de America, que because you vengas a are visitarnos a México y a todas partes de Latinoamérica porque añades mucho valor a nuestras And I know vidas. this program changed Y sé the que lives of este many programa me cambió la people, vida, the sé que lives of many ha cambiado people las vidas de muchas around the personas world. en todo el mundo también. So, thank Así you que from the bottom of my gracias heart for del being fondo de mi here corazón tonight, por for estar aquí esta noche, sharing with us, por compartir con your nosotros life journey and your tu viaje de experience, vida, tu and, experiencia. and also you were too Y humble by también saying it's easy to eres muy create humilde the- al decir que fue fácil crear el programa. Estos programas que has creado son increíbles, no han sido fáciles de crear. Ese nivel de contenido que has creado, It is really de verdad me parece an amazing gift for all of us. un gran regalo para todos nosotros. Entonces, muchas I know gracias. Sandy Y raised sé her que hand. Sandy levantó su mano. Yeah, Sandy, por favor. Sí, por favor. Si me dejas decir unas pequeñas Si me palabras dejas sobre la decir unas comunidad pequeñas Arlene, palabras sobre la para comunidad todos que están Arlene, aquí escuchando. para todos los que están aquí Es una escuchando, comunidad es una que, comunidad pues, hay gente de 100 que países, hay gente de 100 pero países, tenemos una comunidad pero muy tenemos una activa comunidad muy Latinoamérica, activa en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en México. Hay gente de todo tipo de culturas. Una experiencia, Es una experiencia, la verdad, súper enriquecedora. Hay mucho apoyo por parte de la comunidad. Tenemos actividades todas las semanas. Entonces, lo que dice Tal, el curso en sí es maravilloso. El contenido es increíble, pero la comunidad te da este sustento, este empuje. Aprendemos unos con otros y tenemos muchas iniciativas que surgen de los mismos estudiantes y graduados. Así que la invitación, de verdad, yo no he visto ningún programa en el mundo que tenga una comunidad tan fuerte y tan activa como HSA. Entonces, también es un valor agregado de tener esta certificación. Se los recomiendo muchísimo. Todo el material está traducido al español, todos los videos están subtitulados, todas las lecturas las encuentran también en español y los webinarios de Tal se traducen al español también. Y los miércoles hay un webinar en español cada 15 días conmigo, donde también hablamos sobre temas muy vinculados a nuestra parte del mundo. Así que, bueno, es muy bonito y muy importante
en estos días. Shula, si puedes compartir. Shula, ¿puedes compartir la liga? Están preguntando cómo pueden incluir. Y bueno, pueden I know it's very inscribirse. late for you, Tal. Sé que es muy tarde para ti, Tal. I want to thank you. Quiero Gracias darte las también. gracias otra vez. Gracias, Sandy, a también. todos por Y gracias a todos conectarse. por conectarse. Lindísimo Es contar con lindísimo ustedes contar con en ustedes en esta y comunidad saber que más y saber estamos que más involucrados gente en estamos hacer de involucrados este mundo en hacer uno de más este feliz, mundo un mundo más uno feliz con más y un mundo con contacto más contacto social y emocional social y de gente emocional positiva. de gente Así positiva. que muchas gracias. Así que muchas Tal, gracias. thank you again so Tal, much. de nuevo, muchísimas gracias. Thank you. And thank you everyone for Gracias y gracias a todos por haber asistido. Espero verlos Hasta luego. pronto. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias por habernos acompañado en el canal de interpretación al español. Esperamos recibirlos en la comunidad de HSA.